Bienvenidos al primer video tutorial sobre aspectos generales de computación. Este tema lo estamos impartiendo en el módulo de Microsoft Windows 10 y es la primera clase. CDPAC, tu academia digital. Mi nombre es Pedro Joaquín Arévalo López, ingeniero en ciencias de la computación, y será para mí un gusto enorme compartir con ustedes esta información sobre aspectos esenciales de computación. Pueden escribirme al correo petershalomi@gmail.com si tienen alguna duda, preguntas o inquietudes, o de igual manera pueden dejar sus comentarios acá a través de este mismo medio. Así que vamos a iniciar esperando que sea de mucho beneficio esta clase. Vamos a alcanzar los siguientes objetivos, como por ejemplo definir qué es una computadora y sus componentes físicos y lógicos. También el alumno será capaz de diferenciar entre lo que es el software de sistemas y un software de aplicación, como también van a poder conocer las diferentes unidades de medida de almacenamiento y los medios de almacenamiento actuales. Esperamos que este contenido sea de mucho beneficio para ustedes y, como repito, si tienen alguna duda pueden hacer llegar sus inquietudes por medio de mi correo electrónico o a través de los comentarios en este mismo medio. Iniciamos la clase entonces sin más pérdida de tiempo y vamos a iniciar definiendo lo que es una computadora. Dice que es una máquina o dispositivo capaz de almacenar información, procesarla, ordenarla y presentarla de la forma deseada. Como bien sabemos, las computadoras, hablando en términos generales, son es una de las máquinas quizá que abarca la mayoría de las ramas, ya que su capacidad de procesar información y su forma de ordenarla y de guardarla son únicas, aunque digamos, con la llegada de nuevos dispositivos, se ha diversificado la forma de cómo la información se procesa y se almacena y se presenta. Sin embargo, la computadora sigue siendo uno de los medios esenciales y primordiales utilizado en todas las ramas, en todas las actividades, a través también de todos los profesionales en las diferentes ramas. Muy útil la computadora. Y la computadora a su vez también se divide en dos partes importantes, en dos bloques muy importantes, como lo es el hardware y también el software. Podemos decir que estos dos componentes son esenciales. Uno sin el otro no funciona, así que ambos son importantes. Podríamos decir por ahí que existe un tercer elemento vital, que es, algunos le llaman el humanware, o sea, el humano, que hace uso del hardware y del software para obtener información detallada. Vamos a continuar y vamos a tener ahora lo que es la definición del hardware. Dice que se denomina hardware o soporte físico al conjunto de elementos materiales que forman una computadora. También se conocen como partes físicas y tangibles. En todo caso, podemos decir que el hardware se divide en los siguientes grupos: dispositivo de entrada, dispositivos de proceso y dispositivos de salida. Anteriormente dijimos que esta es una clase básica, porque es importante decir que existen otros dispositivos de hardware que se les conoce como dispositivos de entrada y salida, pero nosotros vamos a considerar estos en esta clase básica. Veamos los dispositivos de entrada. Dice que los dispositivos de entrada son los que permiten al usuario introducir la información a la computadora, así como también la información de órdenes, acciones que la computadora debe realizar. Como por ejemplo, tenemos el teclado, ¿verdad? Entre otros tenemos el mouse, tenemos una cámara, tenemos un escáner, entre otros dispositivos de entrada. Cabe mencionar que el teclado y el ratón son dos de los dispositivos de entrada imprescindibles para el uso de una computadora. Tenemos el dispositivo de proceso. Dice que este es el que realiza todos los procesos que se llevan a cabo
y a este se le conoce como el CPU, que viene de Central Processing Unit o unidad central de procesamiento. También se le llama como el cerebro de la computadora. El microprocesador es el elemento que ha hecho, digamos, como la gran diferencia entre otros dispositivos computacionales, ya que podemos mencionar que el microprocesador opera o genera o procesa la información a velocidades sumamente altas llamadas gigahertz o megahertz. Sin embargo, podemos decir que con la llegada también de la quinta, algunos que le llaman la quinta generación, lo que se le llama la ciencia o la inteligencia artificial, pues es así porque estos dispositivos se le llaman también autómatas que desarrollan funciones de forma automática. Pero para nosotros el procesador sigue siendo la unidad central de procesamiento y, por ejemplo, también los teléfonos o los dispositivos móviles también tienen un procesador que es el que permite que la información pueda ser procesada. También tenemos lo que son los dispositivos de salida. Y dice que los dispositivos de salida son los que muestran los resultados obtenidos de todos los procesos realizados en el CPU. Como por ejemplo tenemos audífonos, tenemos bocinas que siguen siendo muy similares, el impresor y el monitor, ¿verdad? El monitor pues salida pantalla y el impresor salida papel. Así que estos se conocen como dispositivos de salida. Y en esos tres grandes bloques hemos de momento definido lo que es el hardware. Todos los componentes son esenciales para el buen funcionamiento de lo que es la computadora. Por otro lado, también tenemos lo que es el software. El software dice que son todas las partes lógicas e intangibles que hacen funcionar una computadora, es decir, el conjunto de programas necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica. En todo caso, si alguien nos preguntara ¿qué es el software? Podemos dar una respuesta no muy problemática, ni muy profunda, quizá ni muy científica, y podríamos decir que son todos los programas que se ponen en funcionamiento a través del hardware, que se ejecutan a través del hardware. Pero a la vez también el software se divide en dos grandes bloques, en dos grandes grupos. Veamos, y estos son los software de sistemas y los software de aplicación. Es muy probable que dentro de los software de sistemas y los software de aplicación hayan otros grupos o hayan grupos aparte de estos dos que estamos mencionando, pero es importante nuevamente recordarles que esta es una clase de aspectos esenciales, de aspectos básicos, y por eso no vamos a profundizar en otros elementos que forman parte tanto del hardware como del software, ya que el objetivo no es dar a conocer la cantidad de elementos que existen con sus funciones, sino tener una idea clara sobre lo que son los principios generales de la computación. Vamos ahora a ver por separado y veamos lo que es el software de sistemas. Dice que es el conjunto de programas o software destinado a permitir la comunicación del usuario con el hardware, o sea, con la computadora, y administrar sus recursos de manera cómoda, eficiente y eficiente. Entre los programas de sistemas operativos tenemos Windows, Linux, Mac OS y otros. Bien, los software de sistemas podemos decir que es como el combustible de un automóvil. Si un automóvil no tiene combustible, entonces imposible vamos a poder poner su motor en marcha. Pero una vez que tiene combustible, damos start a la máquina y automáticamente, pues si no hay ningún problema adicional, el automotor se pone en marcha. El sistema operativo es un software especial que las computadoras necesitan para poder hacer funcionar el hardware y que nosotros podamos desarrollar alguna actividad adicional. Dentro de los sistemas operativos tenemos como lo que es el Mac OS de Apple, tenemos el sistema Android
¿verdad? Que también es para dispositivos móviles y algunos pocos computadores que también lo tienen. También tenemos el iOS, que es el sistema operativo de los iPhone de Apple. También tenemos lo que es el Google Chrome, ¿verdad? Este es, es el Chrome OS, que es el sistema operativo de Google, que hay muchos modelos de computadoras o marcas de computadoras que traen sistemas operativos como tales. También tenemos lo que es el Linux, que es un sistema muy importante, lógicamente, dentro de lo que son los sistemas operativos, ya que son muy robustos y a la vez pues tienen una seguridad informática bastante buena. Y algunas veces también estos se utilizan para trabajar con servidores o para trabajar también haciendo experimentos con lo que es la criptografía y seguridad de redes. Y por último, pues también tenemos el sistema operativo Windows, ¿verdad? Que seguramente es el que la mayoría conoce, ya que goza de mucha popularidad, tal vez no porque sea el mejor, pero sí pues es uno de los que más comúnmente están instalados en los diversos computadores. Así que estos son los sistemas operativos. Y es importante recordar que una computadora no funciona si no tiene un software de sistemas operativo instalado. De igual manera son los dispositivos móviles que necesitan tener un sistema operativo que haga funcionar el hardware para poder sacarle todo el provecho que estos puedan tener. Así que un computador puede tener, por ejemplo, 100 programas instalados, y de esos 100 programas instalados, uno va a ser de sistemas que hará que el resto de los programas funcionen de forma adecuada. Así que esperamos que sea de mucha utilidad esta información. Por otro lado, también tenemos lo que son los software de aplicación. Y dice que los software de aplicación son los que tienen una aplicación específica, es decir, programas que han sido elaborados únicamente para desarrollar una tarea determinada, como por ejemplo Microsoft Word, que es un procesador de texto, Microsoft Excel, que es una hoja de cálculo, o Photoshop CC, que es un programa de diseño gráfico, o Visual Studio.net, y Java, que son lenguajes de programación, o por decir, ¿verdad? Null32, un antivirus. Es importante también decir, ¿verdad?, que en este sentido también tenemos muchas agrupaciones de software, de aplicación, herramientas, apps, aplicaciones. La verdad es que el conjunto de conceptos a través de los cuales podemos definir los grupos y los programas son muchos, y nosotros vamos a decir que un software de aplicación tiene un área específica de acción que nos va a permitir desarrollar diferentes actividades. Así que, por ejemplo, si queremos hacer un documento que enriquecido de texto, podemos utilizar Microsoft Word. Y si queremos hacer una presentación, entonces utilizamos PowerPoint, entre otros, lógicamente. Si nos gusta la fotografía digital, pues podemos utilizar Photoshop. O si nosotros queremos leer archivos PDF, pues tenemos Adobe Reader. Así que los software de aplicación van a funcionar solo cuando haya un sistema operativo instalado. Una vez un sistema operativo esté instalado en el computador, vamos a poder instalar muchos software de aplicación. Así que recuérdense, si tienen preguntas, pueden dejar sus comentarios, pueden hacerlas a través también del medio de correo electrónico que proporcioné al inicio. Vamos a ver a continuación las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento permiten medir la cantidad de información que se tiene almacenada para saber si se dispone de espacio suficiente y continuar almacenando información, o cuánta información más se puede almacenar en un medio de almacenamiento determinado. Los medios de almacenamiento nos van a permitir entonces poder determinar qué tanta información podemos almacenar en un dispositivo de almacenamiento, y a la vez que podamos dimensionar en nuestra mente y a través de los medios la cantidad de información que vamos a poder almacenar. Así que son muy importantes estos conceptos y pasaremos a detallar algunos de ellos. Veamos las unidades de almacenamiento más comunes. Un bit, dice que un bit es la unidad de información más pequeña manipulada por una computadora y está representada físicamente por un elemento como un único pulso enviado a través de un circuito.
o bien como un pequeño punto en un disco magnético capaz de almacenar un 0 o un 1. La representación de información se logra mediante la agrupación de bits para lograr un conjunto de valores mayor que permite manejar más información. Si queremos resumir lo que es un bit, podemos decir que un bit es un impulso electromagnético que puede ser 0, lo que le conocemos como apagado, y 1 como encendido, o más bien dicho, el sistema binario. Y al conjunto de bits, en este caso a 8 bits, también se le llama un byte. Vamos a poder nosotros observar a través de lo que son las unidades de almacenamiento qué tanta información vamos a poder almacenar o no en un determinado dispositivo de almacenamiento. Importante recordar también que los computadores utilizan su propio sistema o su propio lenguaje, que es el lenguaje binario de ceros y unos. Veamos qué es un byte. Dice que un byte es la unidad de datos más pequeña con significado, lo cual está compuesta por 8 bits y es equivalente a un carácter de texto en la computadora. Un carácter puede ser una letra, un número, un símbolo, un signo o un espacio en blanco. Cuando tenemos un conjunto de datos, un conjunto de información, a ese conjunto de información le podemos llamar bytes. Pero cuando llegamos a la cantidad de 1000 o el número correcto que son 1024, entonces tenemos un kilobyte. Es importante recordar que kilo viene de 1000 y byte viene de unidades de almacenamiento. Por lo tanto, 1024 bytes van a ser igual a un kilobyte. Y así vamos subiendo con lo que son los términos, las unidades de almacenamiento, y tenemos que un megabyte es igual a 1024 kilobytes y que 1024 megabytes es igual a un gigabyte y que 1024 gigabytes es igual a un terabyte o a un TB. Los dispositivos de almacenamiento actuales, la mayoría, por qué no decirlo, casi todos, almacenan la información por medio, o sea, que la cantidad, más bien dicho, de información que pueden almacenar está dada en gigabyte. Ahora, los contenidos, dependiendo de su tamaño, van a poder almacenarse en kilobytes o en bytes, megabyte o hasta gigabyte o posiblemente hasta en terabyte. Así que como pueden observar, las unidades de medida van, podemos decir, si redondeamos las cifras, de 1000 en 1000. Veamos acá a través de la tabla de equivalencias. Acá tenemos que un byte es el equivalente a 8 bits. O sea que 8 bits hacen un byte. Y 1024 bytes van a ser lo que es un kilobyte, ¿verdad? Un kilobyte. Así que un kilobyte va a ser igual a 1024 bytes. Y luego tenemos los megabytes, ¿verdad? Y los megabytes dice que es igual a 1024 kilobytes. Y acá tenemos ya lo que es esta cantidad en bytes. Como pueden ver, ya estamos hablando de millones acá, millones de bytes, y así las unidades de almacenamiento van subiendo. En nuestro medio quizá tenemos conocimiento de lo que son los terabytes, ¿verdad? Ya que un terabyte pues es una cantidad bastante amplia de información, estamos hablando de 1000 gigabytes, entonces ya es un término bastante alto. Y el resto pues seguramente sale de fuera de nuestro contexto, ya que no tenemos, por lo menos en nuestro medio, dispositivos que almacenen estas grandes cantidades de datos. Si nosotros quisiéramos pasar o convertir datos de una unidad de medida a otra, podemos ver acá a través de este gráfico. Por ejemplo, que si nosotros queremos pasar, ¿verdad?, de bit a byte, lo que vamos a hacer es dividir. Y si queremos pasar byte a kilobyte, lo que vamos a hacer es dividir entre 1024. Recuérdense que las unidades de medida se van dando de 1000 en 1000 o de 1024, que es la cantidad específica. De igual manera, si nosotros queremos pasar de terabyte a gigabyte, aquí lo que vamos a estar haciendo es multiplicando. Vamos a estar multiplicando acá. Por ejemplo, veamos este pequeño ejemplo acá. Si yo tengo 5 terabytes y los deseo convertir a gigabyte, entonces lo que debo hacer es multiplicar 5 terabytes, multiplicarlos por
1024 por 1024. Eso nos va a dar que 5 terabytes en gigabyte es igual a 5120. Aunque podríamos decir un número redondo, 5000 gigabytes. Y así podemos ir viendo cómo pasar datos de una unidad de medida a otra. Tanto como pueden observar ustedes, cuando es de pasar a una unidad más alta dividimos, y cuando es de pasar a una unidad más baja lo que hacemos es multiplicar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no tengan pena y dejen sus comentarios y con gusto les vamos a contestar, o pueden escribir al correo electrónico petershalomi@gmail.com. Continuamos entonces ahora con los medios de almacenamiento. En los medios de almacenamiento tenemos que son los que permiten al usuario almacenar la información que se utilizará en la computadora. También los medios de almacenamiento se dividen en primarios y secundarios. Veamos de qué se trata. Los medios de almacenamiento primario dice que son aquellos en los que la información es almacenada para un rápido acceso hacia ella por parte del procesador de la computadora, ya sea que ésta acaba de ser introducida a la computadora o extraída desde un medio de almacenamiento. Los medios de almacenamiento primarios son, acá tenemos que los medios de almacenamiento primarios son la memoria RAM y la memoria ROM. Veamos entonces qué es la memoria ROM. Dice que la memoria ROM es la memoria que contiene los procedimientos y funciones de control que no pueden ser modificados por el usuario. Solo se puede acceder a ella para lectura de información y para la configuración de la computadora, pero no para escribir. Y ROM son las siglas de Read Only Memory, que significa memoria de solo lectura. La memoria ROM podemos decir que es un chip que viene ya soldado, incrustado en la tarjeta madre, en la placa madre o la mainboard, la placa principal de la computadora. Y esta pues contiene información que el usuario solamente puede ser leída, que trae rutinas de datos que ya fueron almacenadas por lo que son los fabricantes de la tarjeta, de tal manera que esa información se puede visualizar a través de un programa llamado CMOS. Pero en esta clase dijimos que es de aspectos esenciales y cabe mencionar que la memoria ROM muy pocas veces nosotros la vamos a utilizar. O sea, nosotros como usuarios, el computador siempre la está utilizando, ¿no? Pero nosotros prácticamente podemos decir que un 0% vamos a tener acceso a la memoria ROM, ya que para nosotros no es útil, pero sí es útil para el reconocimiento de dispositivos que están conectados al equipo. Por otro lado, tenemos la memoria RAM. Dice que es la que almacena los datos, programas e información introducida por el usuario durante el funcionamiento de una computadora. En esta memoria el almacenamiento es temporal, es importante mencionar esto, que es temporal, por lo cual la información que se encuentra en ella se pierde cuando la computadora se apaga, a menos que haya sido guardada en otro medio de almacenamiento. En la memoria RAM se puede leer y escribir información mediante los diferentes programas, y por ello se denomina memoria de lectura y escritura. Es importante mencionar que RAM son las siglas de Random Access Memory, que significa memoria de acceso libre o directo. La memoria RAM es, podemos decir, la que permite que los programas puedan permanecer abiertos en el computador. La memoria RAM es como un intermediario que existe, ¿verdad? Entre el medio donde está almacenada la información, el microprocesador, que es el que procesa la información, y la memoria RAM, que es la que aloja los datos o los programas que están temporalmente abiertos. Importante decir que la memoria RAM no guarda datos, sino que es una memoria volátil que permite ser escrita o borrado los datos o sea, cuando nosotros los abrimos y cuando nosotros cerramos los programas, la memoria RAM va liberando las celdas donde los datos están almacenados. Entonces la memoria RAM sí es importante en nuestro computador. Si una computadora tiene muy poca memoria RAM, entonces va a tender a ser lenta. Si una computadora tiene RAM suficiente, también entonces los datos se van a mover con mucha más facilidad porque no se va a crear lo que se le llama, podemos decir, como un cuello de botella. O sea, va a haber mucho tráfico de datos
y los carriles por donde la información puede ir saliendo son muy pocos, entonces eso va a crear un cuello de botella. Así que en cuanto tengamos un computador que sea, digamos, que tenga buenas características físicas, entonces vamos a poder usar el computador de una forma mucho más rápida, podemos decir, sin necesidad de estar esperando que abra los programas o que procese alguna información. Pero es importante mencionar que la memoria RAM no guarda datos, sino solamente nos permite que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades. Dijimos entonces que la memoria RAM es como un intermediario entre el dispositivo de almacenamiento, los dispositivos de almacenamiento, el microprocesador y la misma memoria RAM. Cuando nosotros queremos guardar datos, entonces lo que estamos haciendo es moviendo esos datos al procesador, el procesador los envía a su respectivo medio de almacenamiento para tenerlos ya en un dispositivo permanente. Así que eso es la memoria RAM y es muy importante. Entonces decíamos una computadora que goce de buenas características físicas, una buena cantidad de memoria RAM, un buen microprocesador. Lógicamente eso va a hacer que trabajemos de una forma muy rápida. Continuamos entonces ahora con los dispositivos de almacenamiento secundario. Dice que los dispositivos de almacenamiento secundario son aquellos que el usuario son aquellos en los que el usuario puede almacenar información de forma permanente. En estos medios de almacenamiento, la información que haya sido almacenada no corre ningún peligro de perderse al apagarse la computadora. Los medios de almacenamiento secundarios son los siguientes. Los medios de almacenamiento entonces vienen siendo aquellos dispositivos que ya nosotros conocemos, discos duros, memorias USB o memorias micro SD que se le llaman. Hay otros medios, seguramente alrededor del mundo habrá muchos medios. Ahora también tenemos lo que es el almacenamiento en la nube. Hay muchas formas y maneras y dispositivos en los que se puede guardar información. Veamos algunos de ellos en más detalle. Tenemos los medios de almacenamiento magnéticos, los discos duros o hard disk. También es llamado unidad de disco duro. Esta se encuentra en una caja sellada que lo protege. Permite almacenar grandes cantidades de información, por ejemplo, los programas que se encuentran instalados en la computadora, ya que este se encuentra en el gabinete, case. También recibe el nombre de disco fijo o disco no extraíble. En la actualidad hay discos duros que tienen una gran capacidad de almacenamiento. Estos discos duros se le llaman magnéticos, ya que su estructura física está formada por un mecanismo. Hay unos platos, ¿verdad? Que es donde la información se va guardando. Estos platos giran, hay una cabeza de lectura, así que estos discos duros son electromagnéticos o electromecánicos y tienen pues la oportunidad de guardar información en grandes cantidades hasta lo que son terabytes. Es una capacidad ya bastante amplia en cuanto a lo que es el almacenamiento de datos. Así que este tipo de disco duro ha sido el guerrero por años. Por años los computadores han tenido siempre lo que son discos magnéticos hasta el día de hoy. Siguen teniendo porcentaje del mercado. Sin embargo, están siendo sustituidos por otro tipo de disco duro más rápidos, que los veremos un poquito más adelante. Este disco duro lo está guardado o está, perdón, digamos, atornillado, si le llamamos así, adentro en el gabinete, a lo que nosotros le llamamos el CPU, el case, ahí está atornillado, por eso se llama disco fijo o disco duro, porque podemos decir que no es tan portátil, pero son muy importantes. Y es importante mencionar que acá, en el disco duro, es donde está almacenada la información en el computador. Todo computador que almacena datos lo hace a través de un disco duro. Así que el disco duro es el medio de almacenamiento de datos por excelencia hasta el día de hoy. Veamos otro tipo de medios de almacenamiento que son los medios ópticos, los CDs y los DVDs. Tenemos el CD-ROM, Compact Disc Read Only Memory, estándar de almacenamiento de archivos informáticos de disco compacto de 700 megabytes, se caracteriza por ser solo de lectura. Fueron muy utilizados años atrás, ¿verdad? Años atrás fueron la gran, podemos decir como la gran revolución cuando se utilizaban lo que eran los discos magnéticos o los discos flexibles, ¿verdad? De 5 1/4 y de
5 pulgadas. Así que es importante mencionar esto. También luego después vinieron los DVDs, que son los discos compactos de alta capacidad de 4.7 GB, nuevos y algunos formatos que no fueron muy comunes, que guardan hasta 50 GB. Así que estos medios ya no se utilizan mucho, siempre se utilizan, pero con la aparición de otros dispositivos extraíbles de almacenamiento bajó lo que es su utilización, pero siguen siendo muy útiles. Generalmente ya no se utilizan, pero siempre se utilizan, ¿ok? Muy bien. Por otro lado tenemos otros medios de almacenamiento, como por ejemplo la flash drive, que son, podemos decir, el medio a través del cual se guardan información, porque la podemos transportar. Son dispositivos muy pequeños y podemos llevarlos con nosotros y guardan pues una buena cantidad de información. También tenemos almacenamiento en la nube, que esto podemos decir que es lo nuevo de almacenar la información en internet, ¿verdad? O la cloud storage o la cloud computing, que es la información guardada a través de lo que son los sitios web. Podemos decir como por ejemplo que cuando nosotros creamos una cuenta en Google, en Gmail, que es un servicio de Google, cuando nosotros creamos una cuenta de correo electrónico en Gmail, ellos nos dan, ¿verdad?, un almacenamiento en la nube de 15 gigas. Así que nosotros, una vez que hemos creado un correo electrónico en Gmail, también tenemos una memoria USB en línea, una cloud storage. Y ahí podemos ir guardando nuestros datos. Eso no quiere decir que no hay otros. Tenemos Dropbox, que es muy útil, o tenemos como Mega, entre otros, pero acá tenemos lo que es almacenamiento en la nube, que es buenísimo porque siempre que nosotros vamos a algún lugar y hay conexión a internet, los datos, si no van con nosotros, ahí los encontramos porque los tenemos en lo que es la nube. Por otro lado, también tenemos las unidades de estado sólido o discos duros en estado sólido. Estos nuevos discos duros son los que están desplazando de forma paulatina a lo que son los discos duros magnéticos, ya que dice que estos son una alternativa a los discos duros magnéticos. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, los SSD almacenan los archivos en microchip con memorias flash interconectadas entre sí. Así que esta es la nueva forma de almacenar información, ya no por medio de discos duros electromagnéticos o electromecánicos, sino por medio de microchip. Y esto, si una computadora tiene un disco duro como disco principal, lo que va a suceder es que va a ganar también, en todo caso, lo que es velocidad. Velocidad, eso es lo que va a estar haciendo. Así que en una clase más adelante podemos hablar de las diferencias entre los discos duros magnéticos y los discos duros sólidos. Muy bien, ¿qué puedo decirles? Esto ha sido todo por ahora. Y si tienen preguntas, ya saben, pueden hacerlas a mi correo electrónico peterchalomi@gmail.com o pueden dejar sus comentarios a través de mi canal y con gusto les vamos a ayudar. Así que, ¿qué más decirles? Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos y espero que sea de mucha utilidad. No se olviden de darle like a este video si les gustó. Así que sigamos practicando y si hay dudas, no duden en preguntar. Muchas gracias y hasta la próxima.